Entonces mi gente era la de toda la vida, la que me había querido antes de yo dedicarme a esto, mis amigos eran los de toda la vida, mis exnovios eran los pocos que habían sido, no tenía más, y la gente de la profesión lo viví como la gente que me salvaba, la gente que me entendía. Refugio, sí. Sí, yo ahí me sentía protegida y me sentía entendida. Eva Santolaria, muy bienvenida a ¿Y tú qué miras? Muchas gracias por aceptar. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta. Oye, estás a la espera, me has dicho, Sí, estoy a la espera. de un año que puede haber... De un año, son esos momentos que en el fondo están muy bien, porque se abren muchas posibilidades, porque te ofrecen cosas, unas te las ofrecen, otras son a través de pruebas, de castings, porque decir que hay movimiento, ¿no? Que no son temporadas de estas de que es la nada y ¿no? Esta cosa como que el teléfono no suena y parece que no existes, ¿no? Son estas otras temporadas en las que aparecen muchas cosas, pero que se tienen que concretar. Bueno, entonces puede ser supongo que que es sea... la vida del actor, en Sí, realidad. no, de actor, sí. productor, guionista, porque Sí, tú ya sí. lo eres todo un poco. Sí. Bueno, pero mientras esperas tienes en cartel la segunda temporada ya, la primera ya hablamos de ella, de Todos mienten en Movistar Plus, donde tú también eres guionista, que el creador es Pau Freixas, y tú también eres guionista de la serie. Se tiene que ver desde el principio porque si no te vuelves loco, pero es una serie muy arriesgada y muy estupenda. Cuéntanos. Sí. No sé, yo estoy feliz. Sí, ¿no? Yo sí, yo entiendo que es una serie muy arriesgada, que tienes que dejarte llevar por el tono, tienes que aceptar un poco el juego que se te propone. ¡Mi madre ha matado a mi padre! Yo lo maté. Todavía está el forense sacando el cuerpo del agujero. ¿Qué agujero? Ana. Pero es que para mí es una maravilla, o sea, porque, en el sentido de que yo es la primera vez que estoy en un proceso de creación desde el principio, desde el punto de vista de guión, y especialmente en esta segunda temporada, que fue desde el principio, y entonces crear un universo tan particular, con un tono tan arriesgado de comedia y de drama, y estar cuidando el récord emocional de los personajes, poner en el centro de la trama a mujeres, además construirlas de una manera absolutamente imperfecta y no tener miedo al error, a la equivocación, al estrionismo, ¿sabes? Pues yo me siento especialmente orgullosa, sobre todo de cuando se te acerca gente que ha visto la serie, que ha visto la segunda temporada y que te dice con una sonrisa en la cara que se lo ha pasado bien, que ha disfrutado, porque era un poco lo que queríamos. ¿Qué madre acusaría a su hija para librarse? Macarena. ¿Que Macarena no fue, coño? Es una serie de mujeres. Sí. Yo diría que tienen mucho más predicamento, mucha más entidad, que son más sólidas. Supongo que eso lo has tenido claro en la construcción. Bueno, era desde el principio, o sea, Sí, ¿no? ellas son las que mueven El motor, la acción, son las piezas que caen, ¿no? En una primera temporada es el personaje de Irene Arcos, Macarena, ¿no? la que mueve esa primera ficha y todas las demás van un poco detrás porque te afecta, porque son estos universos pequeños, ¿no? de clases medias altas en urbanizaciones, ¿no? Que todas las vidas están como interrelacionadas un poco, ¿no? Y en esta segunda temporada, como esa bola de nieve no ha dejado de girar, ya no es el personaje de Macarena la que genera el movimiento, sino que todas las otras, como en sus vidas les ha afectado directamente, generan más movimiento, ¿no? Sí. Y es una locura divertidísima, además. Y bueno, con un punto extravagante, bueno, a mí me ha parecido muy interesante, desde luego. Qué bien. ¿Cuándo fue la primera vez que a ti te reconocieron después de salir en pantalla? Creo que fue comiendo una paella en la Costa Brava, que estaba... ¿Una paella o un arroz con cosas? Porque los catalanes soléis decir... Vale, está bien, estoy hablando un arroz con cosas. Estás hablando con una mujer Sí, valenciana. perdón, sí, es verdad, es verdad. Venga. Bueno, pues un arroz con cosas que no probé porque estábamos en la Costa serio? Brava. Sí, estaba con una pareja hace muchos años y unos amigos
Y entonces estábamos pues como en una terraza, pues esperando, habíamos pedido y tal, y entonces paró un autocar, chavales que iban de excursión o no sé, y entonces me reconocieron por Nissaga de Poder. No pot ser. Per què ha mort? No ha mort. Per què dius que ha mort, pare? O sea... Y nunca, no había tenido esa sensación de que te reconocían en la calle de una manera tan heavy. Entonces nos rodearon la mesa y me pedían autógrafos. Entonces, claro, es como la primera vez que te reconocen. Y entonces empecé a firmar autógrafos personalizados. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué haces? ¿Y qué te gusta? ¿Y qué tal? No comí, claro. Recuerdo una vez en una mesa redonda que contaste que claro, no había redes en aquel momento. No. Y recuerdo cómo contaste cuando una horda de personas, lo de horda lo digo yo, no lo dijiste tú, empezaron a corear vuestros nombres y tú dijiste, ¿pero esto qué es? Pero eso fue el impacto diferente porque fue la primera vez que tuvimos conciencia de que compañeros se estaba viendo. Porque nosotros grabábamos y entonces se emitía, no era como ahora, ¿no? Que emites, o sea, grabas toda la serie y lo emites después. Entonces íbamos como con 3, 4 capítulos por delante. Y las audiencias, que te enterabas al día siguiente de las audiencias, tampoco eran pues muy estupendas. Sí, no. Sí. Entonces había habido una reunión, supongo, de Globomedia, que era la productora, con Antena 3, en la que ya se había hablado de la renovación de la serie, se renovaba, pero con condiciones, ¿no? Era como que tenías que subir, hacer no sé qué cláusula, audiencia para que se pudiera hacer la temporada siguiente. Entonces, la percepción que tú tenías era que tampoco se estaba viendo mucho, que también era muy guay, porque nos lo pasábamos súper bien, pero no, y estábamos 16 horas en plato de una burrada, o sea, que tampoco tenía tiempo de patearme la calle, ¿no? Entonces, estábamos en Cádiz, haciendo un exterior. Yo creo que era el capítulo 10, me parece, o por ahí. Y entonces estábamos de noche, los de figuración venían con nosotros, pero era figuración fija, que eran los de la clase y tal, ¿no? Y entonces estábamos rodando en la playa, en bikini y tal, con un frío que te mueres con las mantas puestas así, tal. Entonces éramos, bueno, prevenidos, va, tal. Entonces, claro, todos los de dirección, producción, tal, se escondían para poder rodar en la playa, que solamente estábamos nosotros, porque era de noche, estamos haciendo como un botellón. Entonces, pues eso, nos bañábamos y tal y cual. Entonces, venga, prevenidos, vamos a grabar, tal. Y de repente fue como, ¡acción! Entonces empezamos a hacer la escena. ¡Corta, corta, corta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces empezamos a ver gente, adolescentes, madres, padres, niños, que se acercaban a lo lejos, que sabían que estábamos allí. Y se tuvo que cortar, nos tuvimos que ir. El conductor del autocar se había ido porque si esto era a las 3 de la mañana, pues igual la previsión era a las 6 de la mañana acabar el rodaje. Entonces no encontraban al conductor. Hicieron un cordón sanitario. Estaban el autocar cerrado, nosotros con bikini, todos, bueno, con bañadores, todos como así protegidos. Por delante estaban los de figuración, alucinados igual que nosotros de lo que estaba ocurriendo. Yo recuerdo caminar por la playa. Porque claro, nos dijeron, vámonos. Y todo el mundo, porque esto nos pilló por sorpresa a todo el mundo. Fíjate, a producción, curioso, a todas las cosas. Sí, a todo el mundo. Entonces de repente era como, vámonos. Y tú te ibas caminando un poco como riéndote, porque no sabías muy bien por qué caminabas, pero bueno. Y estábamos yendo todos hacia el autocar y de repente yo iba al lado de Julián González y viene una señora, una madre con una niña de 8 años, 9 años, 8, 10, no sé. Y le dice a Julián, ¡toca a mi hija! Y yo, ¿qué dices? Me entró un ataque de risa, me pensaba, ¿cómo que toca a mi hija? No, muy fuerte, porque claro, Julián era el conocido, había hecho farmacia de guardia y Menudo es mi padre y tal. Entonces, eso sí que fue la primera vez que nosotros fuimos conscientes de que Compañeros se había convertido en un fenómeno. Porque esto que te contaba del autocar, sí que es verdad que bajaron, me pidieron autógrafos y tal, pero era todo muy relajado. O sea, no había un estado de histerismo colectivo que hacía que, ¿no? Pero aquí sí. Esto de la playa ya era lo que tú habías visto en la tele, sensación de vivir, ¿no? O sea, te imaginabas si hubieran venido aquí, pues todo allí como, ¿sabes? En plan, tal, pero contigo. Entonces, claro, esto no... fue un shock.
¿Y cambió algo en tu cabeza? ¿Encontrarte con una situación así? Yo creo que filosofía a la hora de emprender el trabajo o algo así? no, yo creo que, o sea, ahí hubo o sea, te das cuenta de muchas cosas, porque, o sea, primero que la popularidad y la fenómeno fan son cosas distintas. Luego que cambia antes tu entorno que tú. Esto que te dicen de la fama te ha cambiado, tú todavía no has sido capaz de asimilar qué es lo que te está ocurriendo, que hay gente en tu entorno que cambia, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, esa fue una de las cosas que llevé mal, porque me daba cuenta, era consciente, ¿no? De repente tenía mucha más familia, era mucho más querida, era mucho mejor amiga, de repente tenía muchos exnovios y muchas no sé qué y tal. Entonces, ya soy muy tímida, ¿no? Y entonces, primero, no me gusta ser el centro de atención, con lo cual eso ya también me colocaba en una situación que tenía que aprender a gestionar y darme cuenta de que esta fama y esta popularidad significaba un plus para la gente a la hora de relacionarse conmigo. Es como que me sentí un poco, no sé si decir, decepcionada o sola, con 20 y pocos, o sea, 21 tenía, ¿sabes? O sea, era como que yo necesitaba aprender a gestionar todo eso que estaba ocurriendo y no, evidentemente no todo mi entorno, no hablo el núcleo más cercano, pero bueno, sí que te das cuenta de que la gente, que la fama es un caramelo envenenado. Claro. Y luego yo tuve la suerte de que al final trabajábamos un montón de horas, que nos llevábamos súper bien, que somos amigos de hecho, y entonces estaba como una especie de burbuja que en mi caso esta especie de fobia social que me pilló un poco, de desconfianza, de ser consciente pues, que la gente se acerca a ti también pues, por quién eres, por lo que se supone que eres, no por quién eres tú realmente, ¿no? Que también te das cuenta de que a la gente le importa muy poco quién eres de verdad. Que la fachada, las apariencias, ¿no? Están muy por encima de la persona. Y a mí eso me hizo como bloquearme, protegerme y marcar una distancia con el mundo exterior. Entonces mi gente era la de toda la vida, la que me había querido antes de yo dedicarme a esto, mis amigos eran los de toda la vida, mis exnovios eran los pocos que habían sido, no tenía más, y la gente de la profesión lo viví como la gente que me salvaba, la gente que me entendía. Refugio, sí. Sí, yo ahí me sentía protegida y me sentía entendida. ¿Hay algo que de niña no te perdías nunca en televisión? Buah, es que yo he sido... Muy televisiva. Muy televisiva, porque además estaba enferma. ¿Enferma? Estuve enferma de pequeña, me diagnosticaron una enfermedad que no tenía. ¿Ah? Sí. Entonces dijeron a mis padres que me iba a morir. Bueno, que no, sí, muy bien. ¿Qué dices? Sí. Esto les dijeron pues, que no superaría los 7 años de vida y tal. Esto fue un error, evidentemente, porque estoy aquí. Pero bueno, Caray, pasé una época... ¿Y cuánto tiempo duró ese diagnóstico? Pues desde los 2 años y medio, me parece que fue, hasta los 7, 8... ¿Qué dices? Sí. Entonces pasé mucho tiempo en hospitales. Bueno, es una historia para no dormir que mis padres la cuentan. Yo no me acuerdo, ni lo claro. vivo como... No lo he vivido nunca como... No, claro, pero seguro que tus padres sí. Exacto. Porque yo que soy madre me pego un tiro. No, yo también. O sea, exacto. No, sí. No, es que, perdona, es que eso, exacto. Sí, o sea, yo creo para ellos fue... Pero ellos, por ejemplo, como daban por hecho, yo era diagnosticada una niña burbuja, ¿no? Que no tenía defensas y tal. No cuadraba mucho con lo que me pasaba porque realmente no cogía todas las enfermedades que se suponía que tenía que coger, pero sí que estaba constantemente enferma, como con neumonías y tal. Entonces pasaba mucho tiempo sin ir al colegio. Y entonces veías la tele. Claro, y además era súper tímida. Entonces aquí se juntaron dos cosas. Uno, que yo me quedaba con mis abuelos y veía la tele infinito y más allá. Entonces he visto todo, desde Culebrones, Santa Bárbara, Falcón Crest, La Clave, yo qué sé, los dibujos animados todos. ¡Qué bueno! Cristal. O sea, que no es que no te perdieras nada, es que no te perdías nada. Candy, todo. Bueno, todo. No sé si todo, sí, pero cosas muy... Los telediarios me fascinaban. Mi abuelo le gustaba mucho la política y entonces
lo veía con él, porque además luego hubo un momento en que me pusieron como una especie de robot, de máquina, para que yo pudiera respirar 3 veces al día y la última era como por la noche, cosa que me fascinaba. Entonces me podía ir a dormir tarde, me quedaba con mi abuelo, yo me enganchaba a esa máquina, intentaba que no me dijera, no hacía ruido, yo respiraba y miraba el telediario con mi abuelo allí. Y como soy muy tímida, no me ayudaba a relacionarme con la gente en el colegio, ¿no? Entonces tuve la suerte de ir a un colegio de monjas maravillosas, estupendas, que el colegio tiene un teatro y una tradición teatral brutal. Y entonces la profesora, primero de primaria o así, pues a mis padres les dijo que claro, que yo cuando el tiempo que iba al cole, porque mis padres querían que tuviera una vida normal, el tiempo que pudiera, que viviese. Y entonces cuando me recuperaba iba al cole. Entonces la profesora les dijo, es que, claro, y muy introvertida porque no le da tiempo a poder relacionarse con la gente y tal. Entonces creo que le iría muy bien hacer teatro. Voy a hablar con la dirección del colegio porque no hay esta actividad para niñas tan pequeñas, pero que en su caso que le den la opción de poder hacer teatro. Y entonces le dieron permiso y yo con 7 años, me parece que era 6 o 7 años, y además lo recuerdo, o sea, el teatro... claro, es un teatro de 2 plantas increíble que hay en el cole. Y entonces el día este de que te abren por primera vez la puerta para entrar en el patio de butacas, pero la profesora se iba por detrás para una puertecita pequeñita que había que se encendían los focos. Entonces ella abrió la puerta al principio, la primera, y se fue por detrás. Y claro, yo iba con niños más mayores, que entonces ya es lo peor que te puede pasar, porque tú te haces pequeña. Entonces yo entré allí y subí al escenario, no sé por qué subí al escenario, en lugar de... Estaba todo oscuro, es como si entras en este plato así a oscuras. Y de repente subí al escenario y me parecía silencio, ¿sabes? Como el olor, ¿no? Una cosa como tal. Y de repente se encendieron las luces, claro. Entonces, y entonces ves todo el patio de butacas y la gente te mira. Entonces fue como... Yo creo que fue la sensación de en oscuro... Era yo, era mi mundo, pero yo tenía amigos invisibles y claro, evidentemente, porque estaba todo ahí. Entonces era como, todo era posible, todo era real, todo era, no sé, era pues eso, posible. Y con los focos eras tú, ¿sabes? Todo el mundo te miraba a ti, entonces era como... Entonces voy a bajar y descubrí el teatro, así. Quiero decir que al final las cosas te pasan en la vida y eres lo que eres un poco por lo que te ocurre. Y toda esa niña televisiva y luego la adolescente, supongo, ¿vio algo alguna vez en pantalla que le llevara a decir yo esto lo sé hacer, yo esto lo quiero hacer, esto es lo que yo quiero ser? Es que yo, claro, yo interpretaba todo el tiempo. O sea, quiero decirte... A ver si no ibas a estar enferma realmente y fingías. Esto dice mi hermana. Que tenía esto mi hermana. Lo estoy diciendo por decir, ¿eh? Esto dice mi hermana pequeña, porque nos llevamos 2 años y medio, y me dice, ¿tú no te das cuenta que te pusiste enferma cuando yo nací? ¡Ostras, qué bueno eso! Hombre, ya me lo lleva diciendo todo el tiempo. Hombre, muy lista tu hermana. Ya, es que es la lista, totalmente. No, muy inteligente eso, Sí, claro. sí, que me lo he inventado todo el tiempo. Para llamar la atención. Con tu capacidad para el drama, claro. Para el drama, metía unas trolas para llamar la atención, sí. Claro, puede ser. Engañaste hasta a los médicos, me encanta. Pues te imaginas, puede ser, no sé. Pero ya vamos, ya lo tiene clarísimo. Claro, sí. claro. Bueno. No sé, yo tenía, por ejemplo... Tú interpretabas todo el rato, entonces, bueno, era como tu consecuencia natural, ¿no? Claro, o sea, yo que sé, pues mis padres fumaba, yo mi madre la veía fumar. Pues yo me cerraba en mi habitación y entonces me hacía un personaje fumaba y tal, y hacía, o de repente, yo qué sé, pues veía pues esto, ¿no? Cristal o una de estos culebrones o que veía mi abuela, ¿no? Santa Bárbara. Entonces casi me metía como las voces, ¿no? Y entonces yo era como necesitaba. ¿En serio? Me iba, sí. Y entonces yo pues lo hacía pues como la venezolana o tal, la super mala. Luego, pero es que casi sin ser una familia, es curioso, pero no es una familia artista, no tengo artistas alrededor, ¿no? Pero por ejemplo, mi abuelo, mis padres empezaban a trabajar muy pronto y entonces por la zona franca, entonces mis abuelos vivían allí y entonces nos levantaban, nos vestían a mi hermana y a mí y nos íbamos en coche pues a las 7 de la mañana. Y entonces mi abuela nos daba de desayunar y mi abuelo nos llevaba al colegio. Entonces me daban desayunar leche, que odio la leche, no me gusta la leche. Y entonces, para que me bebiera la leche, cogían chupitos.
Y entonces ponían, la leche la repartían en chupita. Y entonces mi abuelo me contaba cuentos, a mí y a mi hermana, a las dos. Nos contaba un cuento. Y entonces paraba, hacía una pausa, un descanso. Y entonces, si queríamos que continuase, teníamos que bebernos el chamomile. O sea, me encanta. ¿Verdad? Esto explica muchas cosas, también te digo. Explica muchas cosas. Sí. Sí. Me encanta. Entonces, yo creo que mi vida, de verdad, desde pequeña, pues todo... Hay una cosa como de drama las... queen total, claro. Sí. Dime qué hay en la tele que le hace reír a tú que has hecho además mucha comedia, que le hace reír a todo el mundo, pero a ti no. A mí me pasa un poco con las sitcoms o con las series o con las entrevistas de programas americanos que veo, pues eso, que están muy valorados y que la gente se ríe mucho. Y Pues no, yo no lo no lo veo. debo pillar yo. No. Y al revés, algo que a ti siempre te provoca la carcajada en la audiovisual, en la ficción. A mí es que yo soy de risa bastante fácil. Entonces, todo lo que es el humor... el de los perdedores, digamos, ¿sabes? Un poco, por ejemplo, Siete vidas. Este tipo de... No tanto, que también, el guión, cómo está escrito, sino yo cuando veía en los ensayos, veía a Gonzalo, les veía hacer, construir cómo iba a ser esos capítulos, yo me meaba. Esa serie Es que claro, es que Esa serie ha pasado a la historia porque es que no, y si la gente, religiosa. eso era una maravilla verla, pero la suerte de los que De estuvimos trabajar, dentro, claro. no te lo puedes imaginar, o sea, porque además ves cómo se construye, cómo se hace, fue un aprendizaje, te das cuenta de que la comedia tiene una cosa casi matemática, ¿no? De una pausa más larga ya no funciona, una pausa más corta, cosas que a lo mejor no pensabas que iban a funcionar y funcionan, y cómo tienes que aguantar y cómo el público se ríe, y entonces hay un sexto sentido, ¿no? En el que o lo tienes O no. o lo aprendes. Exacto, sí. Quiero decir que esto también a base de leches vas aprendiendo, ¿no? Pero Siete vidas fue maravilloso, fue una escuela brutal. ¡Chicos, me han vuelto a despedir! Uy, pero ¿no ibas a una entrevista de trabajo, Paco? Sí, por eso, o sea, ya no esperan a darme el puesto para despedirme. Ahora me despiden directamente en la entrevista de trabajo. Déjame que recuerde y que recomiende un monólogo tuyo fascinante que hiciste en los Premios Feroz hace unos años, donde tiene frases míticas que, por favor, recomiendo que recuperéis porque le quedó bordado. Mensaje para los de élite. A ver, escuchadme un momentito antes de iros a otra orgía. Soy vuestro futuro. Quiero saber cuántas veces te han preguntado a lo largo de toda tu trayectoria: oye, Eva, ¿qué estás haciendo ahora? ¿No? Porque había como un momento en el que Eva Santaloria no está en el universo televisivo. ¿Qué está haciendo? Un montón. Me lo han montón. preguntado muchas veces, sí. ¿Y Me lo han cómo lo preguntado, llevas lo han eso? publicado, o sea, ¿qué fue de estas cosas? Ah, que fue de también. También, sí. Odio ese que fue de Y cuando eso, lo leo. De eso esos- te iba a decir, y eso lo llevas mal, ¿no? Porque eso te tiene que sentar Sí, fatal. porque me ha coincidido en muchas épocas. O sea, ha habido momentos en que yo estaba haciendo teatro, entonces, ¿Qué fue de? Pues estoy haciendo teatro. claro, estoy sí. haciendo teatro. Y además hice una gira muy larga, estuvimos casi un año fuera, por ejemplo, con Carmen Machi, además. Al final te venía el periódico pues, de la provincia donde estabas, pero a veces eran sitios muy pequeños, ¿sabes? Pero no estabas en los medios de comunicación y estás en la televisión, ¿no? Entonces, ni tampoco... También esto he sido yo muy poco de ir a fiestas y a eventos, ¿sabes? Entonces no te dejas ver. Entonces era muy fácil de, ¿pero qué fue de...? Pues bueno, pues estoy haciendo teatro, ¿sabes? Otras veces... yo no era consciente, o sea, es decir, es verdad que a lo mejor no estaba trabajando porque sé que hubo momentos como de blanco, ¿no? De que no te llaman. Yo no lo viví, o sea, no fui muy consciente de que esto estaba siendo así porque en mi vida me estaban ocurriendo muchas cosas, ¿no? Entonces, esto también a veces te engaña, porque a ti te parece que están ocurriendo muchas cosas y de repente sí, pero están muy alejadas de lo que es tu profesión, ¿no? Entonces, cuando te lo preguntan, por ejemplo, en esta época yo estaba haciendo, mi día a día eran muchas cosas de guión. Por eso también hubo un momento en el que decía, joder, como no se sabe,
no sale en ningún sitio que yo estoy analizando guiones, que estoy en casa dándole vueltas y luego discutiendo. Claro, la gente se cree que no estoy haciendo nada y a lo mejor y estoy ¿Pero a ti haciendo te importa mucho, ¿no? eso? ¿Ya no? ¿O sí te ha importado? Mira, ¿Lo llevas mejor? No me importaba porque no fui consciente. O sea, me empezó a importar cuando me di cuenta que yo había desaparecido. O sea, que en una época de mi vida en la que pasaron muchas cosas, algunas personales que no vienen a cuento, pero otras que eran pues tipo, pues había sido madre, tal, bueno, Sí. cosas a la vez. Sí, tú estabas viviendo. Exacto, pero que yo no había decidido, no de repente fue un día, ay, voy a ser madre y voy a dejar de trabajar. Yo pensé, seguramente equivocadamente, que habiendo tenido mi carrera pues en Madrid, y si yo quería ser madre y me trasladaba, digamos, como centro neurálgico Barcelona, pues porque tenemos las familias en Barcelona y va a ser más fácil Para todo, claro, la logística, pues creí que no afectaría el estar en Madrid o no estar en Madrid, ¿sabes? Y sí que afecta, o sea, afecta todo, depende de cada persona y de tal, ¿eh? Pero bueno, a mí sí que me afectaron muchas decisiones que tomé a la vez, sí que me afectaron, ¿no? Y sí que estuve un tiempo pues sin trabajar. Entonces, sí que me afecta porque yo sí que sentía que estaba haciendo cosas. Entonces, a veces detrás de estos tipos de comentarios, ¿no? Del que fue de, parece como que siempre es como comparado a, ¿no? Es como que fue de... Sí, o porque una cierta como transmitir cierto fracaso, que es una cosa tremendamente injusta. Además. Claro, o sea, Es que yo reivindico que hay que acabar con eso, ¿sabes? No, y además, sobre todo porque, primero, ¿qué significa el fracaso? O sea, ¿en qué Exacto, términos lo ponemos? exacto. ¿Y qué significa el éxito? Exacto. Porque claro... Y en el que fue de, hay un punto de, uy, si ya no está aquí es porque ha fracasado. No está aquí porque no le da la gana, punto número 1, o porque está haciendo otras cosas. Y que Porque tuvo una vida estupenda en el mundo audiovisual y ahora decide no tenerla, no sé, por muchas cosas. No, ¿sabes? y porque o sea, me parece tan exitoso o más o sea, yo puedo estar encadenando obras de teatro o proyectos, porque, por ejemplo, hubo una época también que estuve haciendo una serie que no tuvo éxito, es decir, yo he tenido mucha suerte, ¿no? He tenido casi todos los proyectos de series que he hecho han funcionado muy bien, pero no quiere decir que cuando haces una serie que no funciona, no tiene éxito, tú has estado trabajando exactamente igual y has estado aprendiendo exactamente igual. Y a mí como actriz, seguramente... bueno, me es tan válido el éxito como el fracaso, digamos, a nivel de público, ¿no? Pues no ha funcionado, bueno, pues no ha funcionado, pero yo he aprendido, porque es un oficio esto, ¿no? Claro. Entonces, Sí, es un trabajo y un oficio, es que esto hay que decirlo claro, más. Y cuanto más trabajas, mejor lo haces. Y cuanto más vives, más aportas, ¿sabes? Es como una especie de ciclo. Entonces, evidentemente, si tú no estás trabajando, pues no quiere decir que te olvides de cómo se hace, pero cuanto más tú estás como un artesano trabajando con las manos, pues mejor, más fino vas a estar haciendo ese trabajo, ¿no? Y de todo lo que tú has hecho, ¿hay algo que digas, ostras, ojalá hubiera funcionado mejor? Algo que tengas clavado ahí como una espinita, que le pusieras mucho cariño, que hubieras depositado mucha confianza en el proyecto y que te pareciera válido y que no acabó de funcionar como tú hubieras querido. ¿Por audiencia, por repercusión, porque tú no te manejaste como querías? A mí me hubiera gustado, o sea, por ejemplo, yo te decía 7 vidas, ¿no? Yo 7 vidas fue una de yo creo que ha sido la escuela más brutal que he tenido, porque entré en una serie que ya estaba en marcha, eso es muy complicado. Venía de hacer compañeros, aún es más complicado, porque estás haciendo, al final compañeros era como, bueno, no hacen nada, ¿no? Quiero decir, tienen la edad, pues están haciendo de ellos mismos y están allí y tal, ¿no? Y de repente me fui en 2 meses de diferencia a un registro completamente diferente, que además yo no había hecho, ni sabía que podía hacer. Una cosa que es televisión, teatro, bueno, y la serie de más prestigio que tenía este país. O sea, mi nivel de estrés y de cague era infinito y más allá. O sea, de hecho, yo le tengo que agradecer a Luisa Narciso, porque yo cuando me llamó para ir a hacer un par de capítulos de 7 vidas, le dije, no. Y me dijo, bueno, el lunes te doy el guión. Y me colgó. ¿Sabes? En la vida hay que tener gente como Luisa Narciso, sí, está sí, clarísimo. Sí,
Pero yo... o sea, fue una escuela estupenda, pero yo soy mucho más segura que lo que demostré, ¿sabes? O sea, yo... es verdad que era... Yo creo que me pilló en una época, al final, muy joven, en la que me hice muy pequeño. Y yo sé, yo tengo esta cosa también, esta niña pequeña, flipe, bicho, que es muy tímida, pero que ha conseguido las cosas a base de tener mucha cara, ¿sabes? Y creo que me faltó eso. Y porque hubiera acelerado los procesos, ¿sabes? O sea, yo esto lo he contado muchas veces, pero yo a Amparo Baró le decía, estaba desesperada, y le decía, es que vamos a ver, vosotros vais en un tren a toda leche y yo voy como en otro detrás cargando carbón, y a veces cuando vosotros paráis en una estación, pues yo tengo la sensación de pues voy a pillar, porque digo, mira, y digo, y justo cuando voy a llegar a la estación volvéis a salir vosotros. Ostras, qué símil tan bueno este. Bueno, pero te juro es que... desesperante, yo, ¿eh? No, claro, porque yo decía, digo, nunca voy a... O sea, digo, es que nunca yo... voy a llegar a su nivel. Claro, digo, es imposible, no puedo, no. Pero tú eres consciente de que eso el espectador no lo recibía para nada, no lo percibía para nada. Yo lo vivía así a tope. Claro, y pero entonces, en casa no. Amparo me decía, no, me escuchaba así, y me decía, puede ser. Dice, ahora, el día que te vayas, mira hacia atrás todo el camino que has recorrido yendo detrás de este tren. Qué bonito esto. Es que Amparo era tan sabia. Totalmente. Y yo, es así. O sea, yo lo que aprendí allí no tiene precio. O sea, yo no lo cambiaría por nada del mundo. Además, fui súper feliz. Pero tengo la espinita clavada. De que podrías haber... Claro, y haberlo incluso gozado más, ¿no? Lo gocé mucho, pero creo que este punto que me dio de estar... de ser tan consciente de que no llegaba... ¿Sabes? Con la edad, o sea, ahora si pudiera hablar con esa Eva le diría, pero tú puedes, tú estás allí, fueron 4 años. Nadie está 4 años en un sitio. Es que la edad es muy importante. Claro. Y yo creo que si me lo hubiera creído un poco más, seguramente hubiera aprendido mucho más y hubiera tenido... Es como que me faltó autoestima, un poco. Vale. Y creo que es muy importante en nuestra profesión también esta seguridad, sobre todo cuando además la tienes, ¿no? Claro, No estar constantemente... A veces creo que somos nuestro peor enemigo, ¿no? Estás como poniéndote piedras a ti mismo en el camino, ¿no? Dime una serie en la que te quedarías a vivir. Bueno, ahora me estoy quedando a vivir en... No te voy a decir la de ahora. ¿Yo dónde me quedaría a vivir? Sí. Es en el ala oeste de la Casa Blanca. Ay, claro. Yo ahí sí. ¿Y haciendo qué, por ejemplo? O sea, ¿y siendo quién? No trabajando, sino viviendo. Mira, no lo sé, porque hay una parte que me parece fascinante, los que preparan las estrategias, o sea, el equipo que hay detrás de un presidente, ¿no? O de un político, esos momentos en los despachos me parece... son como cerebros que juegan al ajedrez, pero me gusta más el idealismo, ¿sabes? Y entonces los grandes discursos que hace el presidente que mueve a las masas, sí. Claro, que haces que conectes con el idealismo, con creerte que un mundo mejor es posible, ¿no? Y que apelas al humanismo, ¿no? A la gente, al que somos una raza que podemos ser mucho mejor de lo que parecemos. Pues hacer grandes discursos me mola. Y si yo te doy un papel en blanco, un folio en blanco, y tú ahí tienes el dinero, el talento, el tiempo, todo, para firmar ese proyecto que tú ahora querrías llevar a cabo, querrías interpretar, querrías escribir, ¿lo tienes en la cabeza? O sea, a mí me gustaría hacer esto, si lo puedo decir, porque una serie política. Me gustaría mucho. Como le dice tanta gente, que no sé por qué no lo hacéis. Bueno, yo llevo muchos años, a mí es que a ver si me empiezan a hacer caso ya, ¿vale? A mí me encantaría hacer una serie política. Sí, creo ejecutivos de televisión, por favor, hacedles caso, que cada vez que se sienta aquí alguien me lo dice y no hay manera. Y además creo, Y creo que estamos preparadísimos, claro, como espectadores, digo. Claro, yo hace un montón de años, porque recuerdo, pues esto hace muchos años que lo digo, hace un montón de años. Entonces me decían, no puede ser, porque claro, a ver, es que al final... pues tendrías que hablar del Partido Socialista, ¿no? De cómo funciona y tal, o tendrías que hablar del Partido Popular, te tienes que tomar partido, ¿no? Porque... ¿Cuál es el problema? Bueno, pero yo en aquel momento les decía, ¿o no? ¿Por qué no se crea un partido nuevo? Eso es imposible.
Llegó. Y llegó. Claro. Y yo estaba como diciendo, ¿cómo? Claro. La realidad está superando a lo que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Entonces, creo que cuando a mí me gustaría creo que el ala oeste de la Casa Blanca, por ejemplo, elevaba la política, explicaba muy bien lo que es posible, lo que se quiere y lo que te gustaría que fuera, cómo te gustaría que fueran las cosas y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Yo creo que en este momento sería tan guay poderle explicar a la gente los entresijos que hay, porque creo que nos formaría. Y creo no hay nada. Y que además creo que la ficción, y los actores, tenemos una cosa de que la gente puede empatizar con nosotros, nos tienen cariño, nos han visto crecer. Entonces, cuando nosotros hablamos se nos escucha. Entonces, utilizar esto para hablar de cosas importantes, como en este caso es el funcionamiento de la política, que nos va en nuestro día a día en esto, ¿no? Pero hay ahora una que te tiene abducida, que quiero que se la recomiendes al espectador, si te atreves. Yo sí. Yo ahora estoy viviendo para toda la humanidad. Es una serie de Apple. Es una serie, creo que es en Apple TV, sí. Es parte de la hipótesis de que hubiera pasado si los primeros en pisar la Luna hubieran sido la Unión Soviética, ¿no? Cómo hubiera cambiado las cosas. Y entonces a mí me gusta el espacio, es evidente que es una serie que habla después de la Luna, de la NASA. A mí me flipa, o sea, yo quería trabajar en la NASA. Entonces, y tú querías ser esa niña enclenque que tú eras, sí, querías ser astronauta. Sí, pero me dijeron que no se podía. Hombre, que no se quería podía. ser astronauta, yo quería trabajar en la NASA. Ah, vale. No, ya, pues que no se podía, con tu currículum en ese momento no se podía. Bueno, porque yo creo que no hubieran pasado el psicotécnico. O sea, me hubieran dicho, está igual, va a ser que no. Vale, vamos a jugar a una cosa. Tú me tienes que decir, de estos 4 supuestos que te voy a dar, tienes que quedarte con uno, vale, solo. Participar en Gran Hermano VIP. Que una expareja tuya acuda a un programa de televisión a contar cómo era vuestra intimidad. Participar en un talent de cocina, de música, de baile, de chorradas, de lo que sea, siendo concursante y aguantando ahí el tirón, o sentarte y esperar la muerte en una cuneta. Pero vamos a ver. Claro, porque las primeras 3 se supone que no te van a gustar, digo yo. O te dan igual. No. Tienes que elegir una. Por eso te doy la 4ª como posibilidad de la muerte. La muerte. Hay gente que la elige, ¿eh? No te creas, ¿eh? La muerte. Es sentarte en una cuneta y esperar. Mira, yo sentarme a esperar lo llevo fatal. Vale. Entonces me aburro muchísimo y la vida son muchas más cosas. Entonces, sentarme a esperar que venga la tal, no. Estar en un Gran Hermano VIP, no. O sea, porque es sentarme o sea, no. Que una expareja... Bueno, en el Gran Hermano VIP te sientas por ganas dinero. También hay una gran diferencia. Pero ya, bueno, pero es sí, que, no, vale. No. La expareja tampoco te mola La mucho. expareja... es que, o sea, me parecería... No creo que pudiera ocurrir, pero, o sea, me parece... O sea, no. Es que no, ¿sabes? No. O sea, no. Y presentarme yo a hacer un talent que no lo... O sea... Ya, pues que te tienes que quedar con Ya, una. pero es que has separado Gran Hermano de talent. Entonces entiendo que los otros... Sí, los otros son una actividad que, bueno, una cierta aptitud, ¿no? Para desarrollarla. Tienes que bailar, tienes que cocinar, tienes que saltar un trampolín, tienes que coser, tienes que cantar, en fin. Vale, o sea, yo creo que escogería presentarme a un talent que tuviera que hacer algo con la esperanza de que me echen la primera. ¿Y qué ya sería está. lo que harías? ¿Qué sabes hacer aparte de actuar? ¿Alguna habilidad en la que pudieras manejarte? ¿Sabes cocinar? Bueno, pero podrías ir podría, a Masterchef. Podría, o sea, si tuviera que ir a un talent puestos a escoger, pues Masterchef, yo creo que me eliminaría en la primera, pero Vale, pero bueno, irías, ya está, sí. Pero bueno, ya Te está. eliminan y ya está. Exactamente, Claro. estaría viva y... Pues querida Eva, te seguimos en Todos Mienten y en todo lo que vayas a hacer. Ojalá ese proyecto de comedia o de serie de ficción política salga adelante y podamos ver cómo la encabezas, que me encantaría. Ojalá. Muchísimas gracias por participar A en ti. Tú que miras. Gracias, Rafa.